a ser absolutamente autorreferente porque no tengo más experiencia que las que he hecho con mis películas. Y un poco el título que decidimos de dónde pongo mi mirada tiene que ver con el tipo de películas que terminé haciendo, o sea, las que tienen que ver un poco con la cercanía de los temas, lo vamos a hablar después más en profundidad, pero tiene que ver un poco con películas que a mí me representen. Y un poco yo vengo, bueno, mis padres son arquitectos, los dos, yo tuve una educación bastante artística, estuve en un colegio Waldorf también, que tocábamos instrumentos, teníamos como una formación bastante de arte. No tuve una formación de cinéfilo, prefería jugar fútbol, obviamente, que ir a meterme en una sala de cine, pero sí sabía que en el momento de elegir una carrera quería estudiar una carrera que lo pasara bien, y un poco por probar decidí entrar a la Escuela de Cine de Chile, que es una escuela muy práctica, que se filman muchos cortos y en la que aprendí muchísimo y creo que sigo manteniendo un poco el espíritu de un estudiante. Yo siento que con cada película aprendo muchísimo y creo que por eso también he ido filmando muchas películas, porque siento que necesito ir aprendiendo todo el tiempo. Un poco para hablar del tema de la escuela de cine, mucha gente pregunta si es importante pasar o no por una escuela de cine. Yo creo que cada director se hace su propio camino, pero mi opinión personal es que es importante porque el cine es un arte colectivo, que se trabaja en equipo y yo trabajo con mis amigos. Tengo la suerte de que he podido trabajar con mis amigos, la mayoría de ellos formados en la escuela de cine, compañeros de curso, y siento que en una película es muy importante el compromiso que hay con la película. Tiene que ver porque obviamente en el cine se gana menos dinero que en la publicidad, y yo creo que para que haya una buena película tiene que haber un compromiso al 200% de todo, desde el técnico, desde el eléctrico, el asistente de producción, y yo siento que las personas que ponen ese compromiso, finalmente, si no son tu familia, si no es tu pareja, son tus amigos. Entonces yo decidí un poco trabajar con mis amigos. Creo que, y si no son mis amigos, me hago amigos. O sea, el equipo técnico finalmente van a ser mis amigos. Y eso creo que lo he ido aprendiendo en el transcurso de las películas. Tú me hablabas del proceso creativo. Cuando hablamos del proceso creativo, Sí. me decías que tenías varias etapas que eran muy Sí. demarcadas. Sí. ¿Puedes contarnos un poco Sí, bueno, si son colectivas o eres tú el que las lidera absolutamente? sí, un poco, a mí me gusta mucho el trabajo en equipo. Yo creo que hay muchas personas que han sido muy importantes en mi carrera. Uno es Julio Rojas, que es el guionista con el que he venido trabajando en 3 de las 4 películas. Otro es Adrián Solar, que es el productor de mis películas, que siento yo que convirtió como esta ansia por filmar, por hacer cine, como de cualquier manera, en una carrera. Adrián es un poco el que pone la pausa y el que dice, hagamos la película, pero posturemos al fondo. Yo era siempre la idea de agarrar una cámara y salir a hacer las películas de cualquier modo, que es un poco lo que pasó con Sábado. Y siento que Adrián en ese sentido ha hecho que yo un poco pueda hacer una carrera y que pueda ir creciendo. Mis películas han ido creciendo también en presupuesto, han ido creciendo en dificultad y siento yo también que han sido cada vez mejores películas. Yo creo que es re interesante que nos cuentes un poco cómo se gestó Sábado, que Sí. vamos a ver inmediatamente un pedacito, pero antes me gustaría que introdujera. Sí, Sábado surge, yo estaba terminando la escuela de cine y yo me di cuenta que para ser director de cine, más que tener el cartón de ser director de cine, que además da mucho pudor hacerse una tarjeta que diga director de cine, me costó años tener una tarjeta que diga que soy director de cine. Yo me di cuenta que había que tener una película bajo el brazo. Pero tampoco yo podía postular un fondo, porque me iba a dar un fondo a los 22 años, tenía un par de cortometrajes, pero creo que era muy difícil que me entregaran 100 millones de pesos para hacer un largometraje. Yo no vengo de una familia millonaria, entonces dije, bueno, voy a hacer una película con lo que pueda.
Y esa es, así surge Sábado, que es una película que es muy particular porque es un plano secuencia. A los que no saben lo que es un plano secuencia, quiere decir que la cámara empieza a grabar y corta al final de la película. O sea, es una toma continua con una cámara de video casero, en el fondo. Y eso permite que sea 1 hora de rodaje, que es lo que dura la película, y no había más gasto. O sea, era tener una cinta para la cámara de video, un par de tarjetas de teléfono para coordinar esta maniobra. Y bueno, la campaña de prensa un poco dijimos que la película había costado 30 lucas y se habló que era la película más barata que se había hecho. Pero la suerte es que esa película a mí me convirtió en director. Más allá de la choreza de hacer una película con 30 lucas, fue una película que viajó mucho, que yo me gané premios, se estrenó comercialmente no solo en Chile, sino en varios países en Europa. Empecé a viajar también con la película y me convirtió en director. Un poco se cumplió esto de tener una película más que un título. Y podemos ver, yo creo, una escena de Sábado para que comentemos un poco del proceso. Cuéntanos un poco el proceso creativo acá, porque esto hay una idea que surge de ti Sí. con Julio, Sí. y después aquí hay un tema, efectivamente, esta fue una cámara que no paró desde el principio hasta el final, Sí. y es una cámara muy certera. Entonces tú me contabas que esto, a pesar de que se grabó de una, se ensayó Se mucho. ensayó mucho, sí. Bueno, la idea primero, como les contaba, surge por la necesidad de hacer una película, de tener una película para validarme o ser director. Y Julio Rojas, que era mi profesor de guión en ese tiempo, tenía este guión escrito, que es el guión de Sábado, y lo tenía guardado en un closet. Y yo tomé el guión y lo adapté un poco a la locación que yo tenía. Esa en la casa de mis padres, esos son los vecinos que nunca más me hablaron. y un poco hicimos como una adaptación y hubo sí mucho proceso de ensayo, pero era un proceso muy difícil porque yo no quería que los actores marcaran nada. Eso es lo que puede pasar cuando uno ensaya mucho, que empieza a ser muy mecánico todo y que empieza a estar muy aprendido. Entonces los ensayos yo solamente quería que tuvieran la experiencia y en cada ensayo yo les cambiaba cosas del decorado, yo le daba indicaciones a un actor sin que supiera el otro actor, entonces todo el tiempo se iban sorprendiendo. Ellos tenían que estar como en un estado de adrenalina, que se ve ahí, o sea, las calles, estamos filmando sin permiso, no hay calles cortadas, son actores famosos, entonces toda esa situación como de adrenalina, yo siento que les servía un poco para la emoción que necesitaban los personajes. Entonces siento que en esos procesos de ensayo fuimos descubriendo el tono de la película y quizás inconscientemente ellos lo fueron como asimilando. Yo nunca les decía, eso es así, eso tiene que ser así. A mí me interesaba la experiencia. Lo mismo que con Gabriel, que es el camarógrafo, que él es director de fotografía, y cuando lo llamo para la película también se sorprende mucho porque le digo, bueno, vais a tener que actuar. Y tenéis texto, y tenéis guión, y un poco la conversación con Gabriel fue, tú tenías que grabar siempre lo que más te interese. Que Gabriel un poco hace el montajista de la película quizás, porque es el que tiene que ir seleccionando lo que vamos a ver después. Y bueno, Gabriel es un tremendo camarógrafo, pero también era un personaje, entonces tenía un poco que mezclar eso y, por ejemplo, cuando ella tira el anillo al water, Gabriel, como es director de fotografía, me acuerdo que en un ensayo me pidió saber el texto exacto en que la Blanca se iba a sacar el anillo como buen camarógrafo, para tomar el anillo perfecto, cayendo al water. Y lo probamos en un ensayo y no funcionó porque el plano fue perfecto. Gabriel estaba con la mano antes de que la Blanca se quitara el anillo. Y esta es una película que la cámara tiene que ir detrás de la acción, tiene que ir siguiéndolo. Entonces finalmente le dije a la Blanca, tú tira el anillo en el momento que tú quieras y Gabriel va a tener que ir como llegando siempre tarde, pero eso sí de que sea más real finalmente. O sea, la película es un video casero
y lo grabamos como un video casero. Todos mis amigos sonidistas se enojaron porque no puse micrófono, no hay lavalier, no hay nada, pero la película tenía que sonar así, o sea, tenía que sonar mal, si es que pasaba un auto tenía que perderse el texto, porque esa era la lógica un poco de la película. Entonces yo siento que la fuimos descubriendo en estos procesos de ensayo y nos fuimos dando cuenta un poco de la película que teníamos. Lo que yo hacía era que ensayaba con las escenas por separado. O sea, esta escena del novio me juntaba con Víctor, con la Blanca y con Gabriel. La leíamos un poco, la conversábamos y después yo la ensayaba completa. Gabriel la grababa y ahí íbamos probando cositas, yo siempre les cambiaba cosas. Y solamente una vez hicimos el ensayo completo de la película, la 1 hora de ensayo en el fondo, que es Blanca, que va pasando por diferentes situaciones, porque yo necesitaba que la Blanca un poco supiera cuál iba a ser el viaje del personaje. Pero también, o sea, en un momento yo pensé bueno, los que no han visto la película, ella se mueve en auto, se estaciona, tiene recorrido. En un momento yo pensé guardarle estacionamiento para que todo calzara perfecto, como en Los Simpsons cuando se estaciona justo en el que está guardado. Y no era real eso. Entonces la idea era que si la paraba la policía, la Blanca tenía que seguir actuando y un poco llevarla hasta el final. Y eso hacía que ellos tuvieran esa adrenalina. Yo estoy muy orgulloso porque la Blanca me dijo que es lo más difícil que ha hecho y eso me llena de orgullo porque cuando uno llama a un actor quiere ser exigido también, o sea, un actor quiere como sentir que le costó el trabajo para llegar a un buen trabajo, siento, creo que también te lo agradecen, el que uno pueda sacar el máximo del actor. Tú me contabas también que esta película, lo más importante para ti fue poder hacerla en el tiempo requerido y que en ese instante la historia misma no era lo más importante para ti. Sí, quizás la forma era lo que a mí me interesaba, más que el contenido. Claro, una novia que se va a casar y que se entera que su novio fue infiel y que se metió con la mejor amiga, no me parece una historia tan atractiva, pero sí me parecía interesante la forma de la película, esto de hacer este video casero que mezcla un poco teatro, porque es prácticamente una obra de teatro hecha en la ciudad, que mezcla performance también, porque estamos haciendo el loco en la ciudad, y también mezcla cine, porque es un plano secuencia, que es lo más cinematográfico que hay. Entonces, a mí lo que realmente me llamó la atención de este proyecto, siento que lo que le llamó la atención también a los actores, era el cómo íbamos a contar esta historia. O sea, en ese minuto el tema de la pareja todavía y de la intimidad no era... Sí, yo siento que, claro. Inquietud tuya particular. Sí, y quizás si uno ve mis 4 películas, esta quizás es la que tiene menos que ver con las otras y tal vez la menos personal a nivel de temática. Sí. Y aquí esto que vimos no tiene ni un montaje, nada. No hay montaje. La Blanca también tenía que un poco ir montando la película. Ella es la que lleva la acción desde el inicio. Sí, quizás más la Blanca que Gabriel, porque cada actor quería tener su escena, cada actor quería quedarse lo más tiempo posible, pero yo tenía una cinta de 1 hora que se me iba a acabar al final de la película. Entonces, ese era el límite. Ese era el límite, no nos podíamos pasar de 1 hora. Lo que yo hice después fue ponerle unos créditos bien largos al inicio, unos créditos bien largos al final y tenía un largometraje. Oye, y de ahí el próximo paso fue... El próximo paso fue En la cama, que surge en un principio desde la misma lógica, también con Julio Rojas, mismo guionista, y pensamos en una película que yo la podía hacer en mi casa. O sea, en ese tiempo yo vivía con mis padres y era como una cama, 2 actores. Y llegamos a la historia de 2 desconocidos que se enamoran y que van por sexo en un motel. La película creció muchísimo, entró Adrián Solar, que es mi productor, entró una productora alemana, nos ganamos un fondo en Alemania, nos ganamos un fondo en Chile. Disculpa, sí. pero eso a partir que te conocieron por el sábado. Todo a partir de sábado. O sea, sábado le fue muy bien en Alemania, se estrenó comercialmente en Alemania
y surgen interés de productores alemanes por estar en mi siguiente película. Y te premiaron por esa película. Sí, nos ganamos el premio Fassbinder, que es un premio súper importante en Alemania, y eso generó el interés de estar en la cama, pero siento que lo interesante es que nunca perdimos el espíritu de una película muy sencilla, hablando de la cama, una película muy sencilla en que la energía estaba puesta en el guión, en las actuaciones, en el cómo contamos esa historia, más que en una gran producción. Y siento que eso también yo un poco mirando yo ahora mi carrera como más al inicio, hay una génesis con eso que también son mis cortometrajes en la escuela de cine. En la escuela de cine nosotros teníamos 2 días de rodaje y teníamos una lata de cine, que eran 10 minutos. Y los 2 cortos que yo dirigí en la escuela son cortometrajes que suceden en una locación, uno sucede en una cocina y otro sucede en una habitación, y con 2 actores. Entonces, un poco decir, si voy a tener 2 días de rodaje, a mí lo que me interesa es tener una buena historia, más que andarme cambiando de locación. Uno en cine se demora muchísimo, o sea, cada vez que uno va a una nueva escena son 3 o 4 horas con solo iluminar. Entonces dije, bueno, yo voy a dirigir, yo quiero que el tiempo sea para mí. O sea, yo quiero ocupar el tiempo yo trabajando con los actores y construyendo la historia. Entonces, y eso un poco se tradujo en que hice La Cama, que es una película que sucede en una locación, bueno, y La Vía de los Peces también sucede en una locación. Y creo que esa génesis viene de los cortos de la escuela. O sea, tú sabes hacer cine de forma productiva y barata. Sí, yo creo que suena medio terrible, pero yo creo que uno tiene que hacer el cine que uno puede hacer. Desde el punto de vista de producción. Yo escribo un guión pensando que ese guión lo voy a filmar. Y para mí lo más importante es la historia. Claro, Hitchcock decía que hay 3 cosas que son lo más importante, que 1 es la historia, 2 la historia y 3 la historia. Sí, tengo hartas citas, puedo poner una casa de citas. Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en la... Sí. Algo parecido. ¿Podemos ver el tráiler de La Cama? Oye, me contabas que cuando hiciste, después de hacer esta película, que también el guión es de Julio, Sí. y que la idea era de Julio, Sí. tú empezaste a ver que tu trabajo era súper importante, sobre todo el trabajo de actores, Sí. para lograr darle la intimidad y la cercanía que tú querías, y que de ahí había salido el tema como ese interés en focalizarte más en las cosas de pareja. Sí, yo creo que para mí en La Cama es súper importante como para darme cuenta con el tipo de cine que yo quiero hacer. Creo que, bueno, para los que no conocen, es la historia de 2 desconocidos que se enamoran y van a un motel por sexo y se terminan involucrando o cometiendo el error de quedarse en el fondo después del sexo y se terminan enamorando y se meten en el problema en el fondo. Y lo que yo me di cuenta con En la Cama es, para mí, al nivel de profundidad que llegó la historia, sobre todo en la última media hora, que es en el fondo lo importante de la película. Siento que la primera hora es una excusa para hablarnos de esta última media hora y para mí fue súper importante porque me di cuenta un poco del tipo de cine que yo quería hacer. Me descubrí que me interesaba el tema de las relaciones, que son películas que también todas son súper cercanas, son un poco lo que decía al principio, son películas que si bien no son autobiográficas, pero sí están muy relacionadas con lo que yo soy, o con lo que yo he visto, con lo que yo conozco. Yo siento el cine así, en el fondo. O sea, cuando veo que hay un director detrás de una película, esa película me parece interesante. Y es lo que yo intento hacer. O sea, creo que hablo de algo muy particular, no porque mi vida sea muy interesante, ni mucho menos, sino porque es la única manera que me resultan las películas. Como hablo de lo que yo conozco. No me imaginaría haciendo una película de otra manera. Y En la Cama fue para mí un proceso de aprendizaje gigante, o sea, un proceso de ensayo también. Estuvimos cerca de 6 meses ensayando con los actores. Es una película que tenía mucho sexo y que no nos podíamos hacer los locos con el sexo. O sea, es un sexo que es la génesis de la historia. O sea, son 2 desconocidos que van a un motel. Entonces lo enfrentamos de esa manera, o sea, trabajamos el sexo desde el principio, en el fondo.
Nosotros al inicio del proceso leímos mucho el guión, conversamos, hacíamos anotaciones. A mí me gusta mucho que los actores se sientan muy cercanos al guión, a pesar de que son guiones que yo los trabajo cerca de un año o un año y medio quizás. Me gusta que haya un proceso de adaptación, que los actores se sientan cómodos con esos textos. Pero me di cuenta que llevábamos un par de meses ensayando o haciendo trabajo de mesa, como se dice, y yo quería que fuéramos ganando en intimidad. Quería que el problema de los desnudos no sea un tema en el rodaje. Tuve la suerte de que teníamos el motel, que es el Motel Cozumel, me lo prestaron. Tuve la suerte de que se hizo Sexo con Amor antes y que el Motel Valdivia ganó muchísimo con Sexo con Amor. Así que fui al Motel Cozumel. Está pagando un canje, fui al Motel Cozumel, dije que es una película y me dijeron, sí, todo. Nunca lo ocupé para fines privados, siempre fue para ensayar. Y teníamos una locación, entonces empezamos a hacer los ensayos ya grabados con Gabriel también, el director de fotografía, y esos ensayos eran siempre en ropa interior. Y a mí me interesaba mucho verlos a ellos en el espacio, moverlos por la pieza, probar cosas y ir descubriendo también la película. Siento que hay una película que es la que está escrita, pero hay otra película que es la que uno va descubriendo o la que uno va haciendo que ese guión crezca en el fondo. Y en esos ensayos siento que la película ganó muchísimo en profundidad y siento que la intimidad que se generó con Gonzalo y con Blanca fue muchísimo. O sea, yo pude... Además, yo lo que hacía era que incluía al equipo técnico en esos ensayos, porque muchas veces el director ensaya solo con los actores y después uno llega al rodaje y hay 50 personas y se pierde un poco esa química o esa intimidad. Yo lo que hacía era que iba incluyendo gente del equipo técnico en estos ensayos y el último ensayo ya estábamos prácticamente todo el equipo técnico ensayando. Entonces el día siguiente que empezábamos a rodar la película no íbamos a perder esta intimidad en el fondo. Y las escenas de sexo que muchas veces los directores dicen no, las hacemos al final cuando ya haya más química o todo el mundo afuera del set, yo solo con los actores. Y yo digo, bueno, si es que alguien se puede ir del set, se tiene que ir el primer día. O sea, tiene que estar solamente la gente estrictamente necesaria y si un director o la directora de arte es necesaria, bueno, tiene que estar ahí todo el tiempo en el fondo. En la cama era un equipo muy pequeño, éramos como 12 personas, que también hacía que se generara un ambiente más íntimo y esos ensayos fueron clave, yo siento, fueron clave. Yo rodé la película en orden cronológico, entonces el día 1 yo arrancaba con una escena de sexo, pero esa escena de sexo yo la había ensayado 3 meses antes. Entonces todo el pánico escénico lo tuvimos esos 3 meses antes. Me acuerdo que nos juntamos en un ensayo a las 7 de la tarde en el motel y eran las 9 de la noche y todavía los actores no se sacaban la ropa y estábamos conversando y sacándonos la vuelta porque daba mucho miedo. La Blanca no había hecho escena de sexo, Gonzalo tampoco, yo tampoco. Y ahí sí tuvimos miedo y estábamos muy pudorosos, pero yo llegué con un guión técnico, que es un poco los dibujos de lo que quería mostrar. Grabé la escena con los actores, la edité y se las mostré, que es una escena que está grabada con una Handycam, pero era un poco para que ellos se imaginaran lo que iba a pasar después en el rodaje. Y la vieron y les pareció como, wow, que heavy, pero está bien. Y finalmente los actores lo que quieren es verse bien. Es como el gran pudor, entonces si se ven bien, como que no hay ningún problema. O sea, tu rigor está puesto en el paso a paso, ¿sí? De ir desde el conocimiento, descubriéndose, sí. Conversando mucho, porque yo siento que actuar es tremendamente difícil. Yo sé lo difícil que es y creo que para que un actor te haga ese regalo en el fondo de actuar, uno también tiene que hacer un regalo, uno también tiene que generar esa intimidad, esa cercanía, ese espacio también de creatividad, o sea, ese espacio de que nada puede salir mal en el fondo, de cualquier cosa que ellos propongan en actuación va a estar bien, va a ser una experiencia, vamos a probarlo. O sea, no hay errores, que es un poco también lo que hablamos en sábado con los actores. Ellos tenían libertad para improvisar. Cuando Víctor dice salió el sol, por algo eso no está escrito.
Eso es de Víctor. Y ellos tenían la libertad en el fondo, de probar cosas, de sumar, y con En la cama pasa un poco lo mismo. O sea, hay un guión que está muy escrito, que tiene que decirse, pero también hay una libertad de sumar cosas y de ir aportando. Pero siento que lo clave en el trabajo de En la cama fue generar ese espacio de intimidad para que se sintieran cómodos, y ese saber un poco de que yo los iba a cuidar. O sea, estábamos en una pieza muy pequeña, ellos estaban desnudos, yo estaba con 2 cámaras, o sea, se veía todo, pero nunca existió la pregunta a los actores como, oye, ¿qué se va a ver? ¿Cómo lo vaya a filmar? Ellos estaban entregados totalmente porque sabían un poco que yo los iba a cuidar, que se iban a, que se iban a ver bien, y que finalmente la película iba a ser lo importante, que la historia iba a ser lo importante en La cama. La música también. Sí. La música te la hace alguien muy especial. Sí, la música la hace mi hermano, que eso también es un beneficio tremendo. Mi hermano se llama Diego Fontecilla, es mi hermano de madre, pero con el que he vivido siempre. Y tenemos los gustos de música, tenemos los mismos gustos de música. Es muy cómodo porque muchas veces los directores llaman al músico al final del proceso de la película, cuando ya la película está editada, y yo empiezo con el Diego a trabajar la música en el mismo momento en que empezamos a trabajar el guión. Entonces eso es fundamental porque siento que se compenetra muy bien. Yo con el Diego, por ejemplo, nunca hablo de instrumentos, nunca mi diálogo con el Diego siempre es de emociones. Y él es el que tiene que crear un poco esas emociones. Es lo mismo con los actores también. Yo nunca voy a actuarle a un actor una escena. Yo lo que le digo es qué es lo que yo necesito, y un poco el actor es el que tiene que proponer cómo lo vamos a hacer. Me interesa mucho también siempre dar una primera libertad a los actores. Nunca digo cómo quiero la escena en una primera toma. Siempre en la primera toma los actores me dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? No sé, veamos cómo sale. Aunque yo ya tenga mi tarea hecha de cómo quiero la escena, qué es específicamente lo que yo quiero, siempre prefiero el camino largo. Que va sumando. Que va sumando, porque si yo digo derechamente, mira, que esta escena es así, creo que actúes así, estoy cortando la libertad y estoy trabajando con gente talentosísima, entonces quiero sacarle cosas a ellos también. En La cama se nota la comodidad de los 2 actores. Porque una película, no sé si todos la vieron, pero es muy cruda en el sentido de la desnudez, y están siempre La Blanca y Valenzuela sumamente cómodos. Sumamente cómodos, sí, es porque no podía ser un tema ese. O sea, ellos llegaron al motel por eso, entonces teníamos que empezar desde esa comodidad. Y en ese sentido a mí el trabajo con los actores me interesa mucho, lo disfruto mucho, pero siempre me gusta llegar por el camino largo en el fondo. Probar muchas cosas con ellos, equivocarnos, quizás en los ensayos no esperar un resultado, pero sí tener experiencias, cositas que a veces no funcionaron, pero si uno la cambia un poco, eso va a servir. Entonces siempre en un ensayo, la primera vez que hacemos la escena es muy libre, y a partir de eso yo voy un poco moldeándola. Me gustó eso que hiciste, probemos esto, probemos lo contrario, cambiemos esta otra cosita, y así se va sumando, y la escena va creciendo también. Y también entre toma y toma también me gusta variar cosas, probar cosas distintas. Es muy importante también porque finalmente un rodaje es una carrera contra el tiempo. Uno está muy rápido, y siento que muchas decisiones para mí es importante tomarlas después. O sea, por ejemplo, en La cama, si yo veía una escena de una manera, Gonzalo la veía de otra, La Blanca la veía de otra manera, en vez de ponernos de acuerdo en una conversación de media hora, yo filmaba las 3 posibilidades. Y en 3 meses más, cuando yo esté editando la escena, ni siquiera voy a saber de quién fueron las ideas, y voy a poner la mejor toma. Entonces, un poco hay que también aprovechar el tiempo en un rodaje. Perfecto. Bueno, y ahí ya empezaste el tema, me dijiste el tema de las parejas, Sí. pasó a ser un tema
de interés personal. Sí. Y seguiste desarrollando esa línea. Sí, sí, creo que hay quizás hay dos temas que se caracterizan un poco en mis películas, que es uno, que todas abordan el tema, las temáticas de pareja, que ha sido totalmente inconsciente. O sea, En la cama es la historia de una pareja que se enamora en una noche. Lo bueno de llorar, que es la película que hice después, es la historia de una pareja que se separa en una noche. Y La vida de los peces es la historia de una pareja que se reencuentra en una noche. Suena como una trilogía, pero salió totalmente espontáneo. Sí, ya no tengo más ideas, así que el que tiene una idea para una nueva, que me la diga después. Y lo otro que caracteriza quizás las películas es que están hechas en una unidad de tiempo y en una unidad de espacio. En una noche, las tres y sábado en una hora. Y eso tiene que ver porque me interesan por dos cosas. Una, porque me interesan los momentos, siento que así se puede sacar todo lo accesorio. O sea, en la cama la historia podría empezar con ella saliendo de su casa, arreglándose, con él llegando a la fiesta, con ellos que se ven y con ellos que se van al motel, y podría terminar con qué pasa al día siguiente. Pero para mí lo más importante son esas 2 horas que ellos están en el motel. Siento que ahí realmente se pasa lo más importante de la historia. Entonces, lo accesorio lo dejo fuera. Entonces tú pones una lupa arriba de un momento importante. Sí, exactamente. Y eso lo hice con Lo bueno de llorar y lo hice con La vida de los peces. Y mi productor está muy feliz siempre, además, porque lo limitamos a una sola locación, a un solo tiempo. Pero más allá de la producción, finalmente a mí son las historias que me interesan, estas más concentradas. Vámonos a Lo bueno de llorar. Sí. Ahí te fuiste a Barcelona a hacer esta película. Sí. Lo bueno de llorar, claro, es mi tercera película. Yo tenía muchas ganas de pasar rápido en la cama. En la cama yo tenía 25 años, en la cama ganó muchísimos premios y quizás había una presión muy grande de cuál es mi siguiente película. Yo me podría haber demorado 5 o 10 años preparando una nueva película, pero hice Lo bueno de llorar al año siguiente, porque primero quería pasar en la cama, hacer algo completamente distinto. Lo bueno de llorar es una película con muchísimo silencio, pero yo sentía que arrancaba desde la intimidad que habíamos logrado con En la cama. Y la hice en Barcelona porque es una invitación que a mí se me hizo a hacer una película en Barcelona. Tuve la suerte de trabajar con actores buenísimos españoles, con equipo técnico español también. También fue una experiencia para mí totalmente distinta, porque tuve 2 semanas de ensayo. En la cama había tenido 6 meses de ensayo, entonces también fue como un ejercicio de confianza. Tuve la suerte de poder llevarme al Gabriel Díaz, que es el director de fotografía, y un poco siempre confiamos que todo iba a salir bien. Vuelves un poco a lo del sábado en el sentido que es como una cámara que va siguiendo a los personajes. Sí, tiene eso. Es una película que sucede en Barcelona, en la calle, de noche. Había muchas cosas incontrolables. Barcelona es una ciudad que vive de noche, que hay mucha fiesta, pero nosotros estábamos en una energía totalmente distinta, que es la energía de una pareja que está terminando una relación. Y era lindo también cómo esas dos cosas se contraponían. Tampoco yo quería filmar Barcelona como un turista. Mi mamá todavía está enojada porque no mostré la Sagrada Familia, porque no mostré la Rambla. pero lo interesante era ver, era para mí ver la Barcelona de una pareja normal, que se mueve por las calles que no son las calles famosas. Claro. Está acotado al recorrido de la pareja. Claro, no. Que Lo bueno de llorar finalmente es un viaje desde los cerros de Barcelona, caminando hasta el mar, que es el proceso en que ellos están terminando su relación en esta noche. Vamos a ver un tráiler de Lo bueno de llorar. Oye, en la cama veíamos la comodidad de una pareja que se encuentra, que tiene buena química, y esta película marca muy bien la tensión y la incomodidad del silencio. Y trabajaste mucho eso. Esta película parte con un plano fijo de esa pareja en el restaurante y dura como más de 5 minutos en silencio. Sí.
Cuéntanos un poquito de eso. Sí, creo que el silencio en esta película era tremendamente importante. Creo que si en la cama eran los diálogos, acá el silencio toma un papel preponderante y un poco a mí me interesa, creo que el silencio, o sea, distinto es, por ejemplo, si te preguntan cómo está tu matrimonio, bien, que cómo está tu matrimonio, muy bien. ¿Cachai? O sea, el silencio, una pausa hace que la respuesta que viene después, aunque sea mejor, muy bien, hace la diferencia. Y en eso creo que los actores jugaron un papel súper importante. Ellos dos habían sido pareja también hace un tiempo. Son Vicente Andongo y Alex Brendemühl, son tremendos actores y era una película muy pequeña de gestos y de cosas que cada detalle toma una importancia muy grande. Entonces cada silencio, cada mirada tenía una construcción, un por algo en el fondo. Oye, ¿estos actores españoles no te conocían de antes? Ellos me conocían mi trabajo, habían visto en la cama y yo conocía a Vicenta. Nos hicimos amigos en un festival, dijimos algún día sería buenísimo trabajar juntos y a los meses apareció esta oportunidad de hacer la película en Barcelona. Pienso en Vicenta automáticamente. Vi muchas películas españolas y vi a Alex en una película que se llama En la ciudad y me pareció un tremendo actor y es un actor que tiene una carrera brillante. Y te ganaste la confianza de los dos y pudiste hacer tu trabajo y no... Sí. ¿Le aplicaste el mismo método que en la cama? Fue distinto porque teníamos muy poco tiempo, entonces era siempre un tomar decisiones, más que reflexionarla, me decían, mira, vamos a filmar en este puente, ya tenemos el permiso, ¿te gusta? Bueno, sí. O sea, ya está conseguido, o sea, tenemos que filmar en una semana más, me parece. Creo que para ser director hay que tener una mezcla entre una exigencia de saber cuándo una batalla hay que pelearla y saber decir que sí también y conformarse, si no las películas uno mismo las pararía en el fondo. Creo que también hacer una película es un acto muy racional y que afortunadamente tuve muy poco tiempo para pensarlo, entonces creo que da mucho miedo hacer una película, da mucho miedo porque uno está muy expuesto, da mucho miedo porque finalmente uno entrega la película, uno ya la muestra y yo creo que esa es la gran razón por la que no se hace tanto cine. No es por la plata, no es por los fondos, es porque finalmente da mucho miedo hacer una película. O sea, si usted agarra un libro de psiquiatría y empiezan a hacer tic en todas las cosas de miedo, yo la he tenido todas, ¿cachai? y estoy consciente de eso y sé que me da mucho miedo hacer una película, cada nueva película, o sea, La vida de los peces o la nueva que voy a hacer y un poco afronto ese miedo. Cuéntanos un poco cómo miras tú las relaciones de pareja en el sentido que aquí en esta, por ejemplo, se ve que hay mucho cariño, sí, pero también es una cosa que se está rompiendo, pero está toda la película, tú no sabes si van a romper, sí, si es una incomodidad, si sí, por esas miradas que de repente aparecen en que hay como destellos de amor, tú dices, van a quedarse, ¿qué te pasa con...? Sí, me gusta siempre como arrancar de lo obvio, o sea, uno dice, ya vamos a hacer una película, una pareja que termina, uno dice, bueno, tenemos que tener una escena que se dicen por qué están terminando, que se tiran los platos. Y yo digo, no, es una pareja que se quiere, que está terminando, que saben que tienen que terminar, pero hay muchísimo cariño. Entonces un poco es tener cuidado con lo obvio, o tener cuidado siempre con la primera idea de una escena, con la primera idea de un diálogo. Yo siempre evito eso. Y en ese caso, claro, uno está viendo una película, una pareja que termina, pero uno ve que hay mucho cariño, uno ve que hay mucho amor, porque yo siento que así es también. O sea, terminar también es un proceso de mucho dolor. No es, y me parece que yo como espectador me quiero sentir identificado con esos personajes, entonces cuido mucho a los personajes. No quiero que mis personajes hagan cosas malas. Sí me interesa que sean personajes contradictorios, pero quiero personajes que uno se identifique y que se equivoquen o no, pero que por lo menos intenten tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú a la gente hoy día en sus relaciones? ¿Hay mucho equívoco
cuando la gente ve las parejas, aquí hay muchas parejas, ¿cómo tú cuando pones tu ojo y pones tu mirada? Chuta, estamos... sí, no lo sé porque yo creo que yo intento hacer algo súper particular. Como, no partes de un prejuicio general así. Claro, muchas veces me dijeron, en la cama es la metáfora de las relaciones chilenas, lo que sucede. Bueno, puede ser, qué bueno que resulte así en el fondo, pero yo cuando estoy trabajando me preocupo de contar bien una historia. Creo que me parece ya suficiente con eso, como difícil, suficientemente difícil como para meterse además en la tarea de generar una metáfora, de hacer una lectura de lo que sucede en Chile, que me parece que además sería mejor un tratado, o mejor escribir un tratado o un ensayo. Entonces lo que yo intento es hacer una historia totalmente particular para que después se convierta en universal. Habla de tu vecino si quieres ser universal. Otra cita para la casa de cita. Oye, y bueno, dentro de esta ambigüedad, la última película que hiciste, La vida de los peces, Sí. es como justamente darse cuenta de que a lo mejor algo que terminó no estaba tan terminado. Sí, La vida de los peces es la historia de un reencuentro de un chileno con su mundo, pero sobre todo con su pareja de hace 10 años. Para mí es un poco esto de concentrar, también es una película que sucede en una fiesta, en una casa, en una noche. Y siento que como guión me interesa, ojalá, llegar tarde a la escena, que es un poco lo que pasa en mis películas. O sea, yo empiezo en mi película cuando ya empezó, o al minuto 30 quizás de una película normal, y me voy antes de que termine. Porque siento Está buena esa. que también pasa en una fiesta, ¿no? O sea, si una fiesta uno llega a las 8, a las 9, terrible la fiesta. Si llegas a las 2 de la mañana, la fiesta está increíble, y te vas a las 3, estuviste en el mejor momento de la fiesta. Y creo que para una escena es lo mismo. O sea, es llegar cuando la escena ya empezó y irse, cortar la escena antes de que termine en el mejor momento. Y eso es lo que hemos tenido que hacer con Matías hoy día. Entramos cuando las películas ya también empezaron y tenemos que cortarlas antes para poder hacer una especie de sacar un momento. Veámoslo de La vida de los peces. Okay. Y seguimos. Música y silencio, de nuevo, muy como fundamentales en el guión. Sí, yo creo que todo lo que aprendí en mis anteriores películas está puesto en La vida de los peces. Claro, quizás la rapidez o lo prolijo de los diálogos de la cama, el trabajo de los silencios de Lo bueno de llorar, la música de Lo bueno de llorar también, creo que la desarrollé mucho más en La vida de los peces. Es quizás mi primera película que está hecha en condiciones normales, por así decirlo. O sea, La cama se rodó en 14 días, Lo bueno de llorar se rodó en 11 días, Sábado se rodó en 1 hora y esta se rodó en 30 días, o sea, en 5 semanas, que es más o menos lo normal, entre 5 y 7 semanas. Entonces tendrías que haberle puesto tu tarjeta director de cine de verdad. Ahora sí, claro, entre paréntesis, ahora sí. Y me sentí muy cómodo porque es una película que fue hecha con el tiempo, y en eso tiene que ver mucho Adrián Solar, mi productor, que postulamos a los fondos de guión, estuvimos viajando primero para buscar coproductor, es una coproducción con Francia, y siento que ahí la película también fue creciendo, no solo desde el punto de vista de producción, sino también de profundidad o de la historia también. Es un guión también de Julio Rojas, que lo escribimos juntos, estuvimos cerca de 1 año y medio trabajándolo, y un poco la idea que era una película desde que alguien que está en una fiesta, desde que dice me voy de la fiesta, hasta que efectivamente se va de la fiesta. 1 hora y media en irse a una fiesta, algo muy chileno además. Y en ese transcurso, en esa despedida, sucede toda la historia en el fondo, que es este reencuentro con su expareja. Y tuve la suerte de trabajar con Santiago Cabrera, que es el Andrés, el protagonista de la película,
que es un tremendo actor que además yo necesitaba un actor muy importante porque es una película que él está en todas las escenas, se la echa al hombro prácticamente, y Santiago yo lo vi en la película Che, en la película con Benicio del Toro, y yo conocí al director de casting de esa película, me habló muy bien de Santiago, y Santiago vive fuera de Chile hace 10 años, que es lo mismo que el personaje. Entonces también por ese lado conectó muy bien con el personaje, le gustaba mucho mi trabajo, le gustó mucho el guión de La vida de los peces, y siento que, bueno, y Santiago cuando llegó al rodaje, llegó un tiempo antes para ensayar, vivía un poco en el personaje, o sea, en el día libre se juntaba con sus amigos y un poco estaba viviendo esto mismo. Tenía una expolola también, seguramente. Ahí ya no Oye, sé. por ahí me preguntaron por qué se llama La vida de los peces. Sí, La vida de los peces, ahora que estamos en confianza digo la verdad primero, se llama así porque me gusta mucho el título. Esa es como la verdadera respuesta, es porque es un bonito título. Y ahora voy con la respuesta más elaborada, que es que hay una metáfora. Además siempre suena bien cuando uno dice hay una metáfora. Entre el acuario de la fiesta y la casa, que es un espacio cerrado. Entonces, en esta casa se mueven nuestros personajes al igual que los peces se mueven en el acuario.